Hola, ¿qué tal? Hacía mucho tiempo que no había un preguntas y respuestas en el canal, me apetecía mucho recibir vuestras cuestiones y responderlas, por suerte han llegado muchas a través de las redes sociales, así que vamos a ello. Bueno, si me veis así agachar la cabeza es porque tengo aquí el móvil con la chuleta de las preguntas, así que vamos a arrancar ya. Iván Pérez Pol me pregunta, ¿cuál era tu campo de fútbol favorito cuando jugabas y cuál es ahora? Bueno, cuando yo jugaba, mi campo de fútbol favorito era cualquiera que fuera de hierba o de césped natural, porque la gran mayoría eran de arena, de tierra. Yo jugaba de defensa, así que imagínate cómo acababas cada partido, cada vez que tenías que ir al suelo a hacer una entrada o simplemente te caías, acababas con raspones, con heridas, con sangre, y era bastante desagradable. Y ahora, pues no es que tenga un campo fetiche, ya que el Vicente Calderón, que era mi campo favorito, pues ya no existe, por desgracia. Así que me voy a quedar con el último en el que he estado, que me gustó mucho, que fue el Molinón. Estuve hace unas semanas y me pareció espectacular. El gran David de las Heras me manda la siguiente pregunta. ¿Cuál consideras que es el futbolista joven llamado a acabar con el binomio CR7 Messi por el Balón de Oro? Ya terminó Modric con él, pero para nada era un jugador joven. ¿A qué jugador ves tú con las cualidades y condiciones para poder lograrlo? Abrazo y tenemos un vídeo pendiente. Sí, lo sé, tenemos que grabar juntos. Muchas gracias por tu invitación para acudir a tu canal y seguro que muy pronto podemos hacerlo y echar un buen rato. En cuanto al Balón de Oro, no es tan joven ya, porque creo que este año va a cumplir 28, pero sin lugar a dudas creo que Neymar es el heredero de los dos astros que han dominado el fútbol mundial. Creo que el brasileño es cada vez un futbolista mejor y más completo, a pesar de que le hemos perdido un poco la pista por estar en Francia, pero es un jugador que sigue evolucionando en su juego y que creo que va a ser el siguiente Balón de Oro después de Messi y Cristiano Ronaldo. Y si me hablas por futbolistas jóvenes, creo que sin duda el que mayor potencial tiene, tanto por cualidades futbolísticas como por imagen también, por el país al que pertenece, es Kylian Mbappé, ya ganador del Mundial, ganador de la Liga, con una Champions muy potente hace 3 años con el Mónaco y en condiciones de dominar el fútbol europeo durante la siguiente década. Si no se tuerce por el camino, yo creo que va a ser él. Y por decirte otro nombre diferente, creo que Jadon Sancho, también el jugador del Borussia Dortmund, es muy joven todavía, año 2000, y creo que tiene condiciones muy potentes. Además también pertenece a Inglaterra, que hace mucho que el fútbol inglés no tiene un super crack mundial. Creo que también además la selección le puede ayudar porque tiene una estructura, una base y un futuro muy grande. Entonces te diría Kylian Mbappé y después quizá Jadon Sancho. Juan Labrador desde Twitter me pregunta, es una pregunta muy interesante, ¿eh? Se da en muchas ocasiones el caso de jugadores que tienen una gran irrupción, pero que las siguientes 1 o 2 temporadas tienen menor impacto y luego consiguen el nivel que esperábamos de ellos. ¿Qué jugador piensas que está en ese punto, pero que llegará al nivel esperado? Bueno, yo creo que el claro ejemplo de este tipo de jugador que rompe, que luego parece que se queda a medias y finalmente acaba llegando a lo que esperábamos, lo tenemos en la Liga Española y lo tenemos en Joao Félix. Joao Félix fue el año pasado la mayor aparición en el fútbol europeo, fue realmente impactante cómo se echó a la espalda a un equipo de la talla de Benfica, un grande del fútbol del continente. Mostró cosas muy interesantes, de hecho también las siguió demostrando durante la pretemporada y quizá también los primeros partidos del Atleti, pero creo que tanto por la dinámica del equipo, tanto por el entrenador, que creo que no es el que mejor se ajusta a sus condiciones, el sistema, que al final es Simeone es un entrenador que siempre construye el sistema en favor del equipo en vez de en función de potenciar a los futbolistas, es lo que hemos visto en los últimos años. Entonces creo que se ha juntado un poco todo, pero creo que es un futbolista con un talento superior, creo que está llamado a ser top 5 mundial, y tanto si es en el Atleti como en otro equipo, si finalmente acaba buscando otro destino que se ajuste más a lo que demanda su fútbol, un fútbol de ser más protagonista, creo que Joao Félix va a acabar rompiendo en crack mundial sin ninguna duda. Mi gran amigo Sergio Martín Pintor pregunta, ¿cómo es el día a día de un scout? ¿En qué variables te fijas a la hora de definir un jugador según la posición del campo? Bueno, vamos por partes. En la primera, el día a día consiste en levantarme pronto, en torno a las 7:30, 8 de la mañana, y lo primero que hago es venir aquí al estudio, aunque esto es lo que veis en el set de grabación. Normalmente aquí debajo tengo el escritorio, el ordenador y la silla. Entonces lo primero que hago es venir aquí
y consultar la agenda, porque yo los días previos, semanas, voy apuntando todos los partidos, las competiciones y los jugadores que tengo que seguir, tanto de lo que me vayan pidiendo como lo que yo quiero seguir de manera personal para seguir enriqueciendo mis conocimientos y poder ampliar el volumen de jugadores a conocer. Y lo siguiente es la visualización de los partidos. Al cabo del día puedo ver entre 2 y 4 partidos, ya te digo que depende del día, puede ser una cifra u otra, pero más tirando a 4 porque hay que hacer bastante volumen y sobre todo entre semana hay que aprovechar que suele haber menos ritmo de competición, sobre todo ahora que no hay europeas, para aprovechar a ver lo que no se ha podido ver durante el fin de semana. Y después de cada visualización de cada partido viene la parte administrativa, por así decir, que yo la llamo, que es la de ir incluyendo lo que he visto en las bases de datos. Tengo 2 bases de datos, una de partidos y otra de jugadores. En la de partidos incluyo el resultado, la jornada, la competición, enlazo a la ficha de Transfer Market para tener una información más completa, pero en esta base de datos también, sobre todo lo que me centro es en marcar los jugadores más interesantes que he visto en el partido y también qué ha planteado cada equipo en esta jornada ante ese equipo contra el que ha jugado. Más que nada para tener un background de cara también a si necesito en un momento determinado analizar a un equipo en concreto, pues poder acceder fácilmente a la información de cómo ha jugado en cada jornada de las competiciones que voy siguiendo. Y luego en la base de datos de jugadores, esos futbolistas que me han llamado la atención de cada partido que veo, los voy introduciendo, pues incluyendo su demarcación, su edad, el pie dominante, sobre todo, lo más importante, sus características positivas y las negativas, de cara a tener yo también acceso a esa información rápidamente, saber y poder filtrar en función de lo que me pidan. Si me piden un perfil determinado, pues poder acceder rápidamente a esa información. Y más o menos eso sería un poco el día a día. En cuanto a la segunda pregunta, a ver, te tienes que fijar prácticamente en todo. Normalmente se desglosa en características técnicas, psicológicas, físicas y tácticas, pero por decirte algo más concreto, para mí lo más importante en que hay que fijarse en un jugador, lo que más me gusta a mí hacer hincapié es en la velocidad. Y no hablo solo de la velocidad física con la cual se desplazan futbolistas, sino también la velocidad a la que piensa, la velocidad a la que decide y la velocidad a la que ejecuta cada acción. Creo que el fútbol cada vez se está volviendo un deporte con más control, tácticamente los equipos crecen mucho y creo que esa velocidad, esa chispa, es la que hace que un jugador pueda marcar diferencias con respecto a otro. Coquelanis de Fader, interesante nombre, pregunta: ¿en qué ligas consideradas menores ves más talento joven? Bueno, habría que hacer un debate previo de lo que es considerada una liga menor y otra mayor, pero bueno, entiendo lo que quieres decir. Creo que de las principales europeas, pero un poco menos mediática, Portugal es una de ellas, sobre todo los jugadores provenientes del mercado brasileño, el compartir idioma creo que hace que la barrera a la hora de la adaptación sea mucho menor y estamos viendo en equipos de Portugal mucho jugador joven brasileño que luego termina dando el salto a competiciones más grandes, como tú comentas en la pregunta. Sin ir más lejos, hemos visto el caso del Oporto en la última década, fichando muy barato y vendiendo muy caro. Es un sistema que está funcionando muy bien, así que Portugal creo que es un lugar de entrada de mucho talento joven. Y luego en las ligas del norte de Europa, sobre todo, me gusta especialmente cómo se está trabajando con los jóvenes en Dinamarca, tanto con el talento local como con el talento extranjero, especialmente de África, con esas colaboraciones con academias africanas como la que desarrolla el North Island con la academia Right to Dream. Hay mucho jugador interesante, poderoso físicamente, jugadores con mucho ritmo, además muy talentosos, técnicamente muy bien dotados. Creo que la Superliga danesa es también una liga muy potente en cuanto a desarrollo de talento joven. Keeper JGA pregunta: ¿cuánto tiempo tardaste en poder dedicarte al scouting de futbolistas? Bueno, es una pregunta que tiene la respuesta un poco compleja porque como tal yo no me había fijado ese objetivo, el objetivo de llegar a trabajar como esto en ningún momento. Fue algo que fue surgiendo con el desarrollo de los acontecimientos, como se suele decir. Siempre había seguido mucho el fútbol. Hace 7 u 8 años
había comenzado a colaborar en diferentes webs escribiendo artículos, reportajes, análisis, bueno, un poco de todo. Y a partir de ahí fue cuando empecé a entrar en el mundo del fútbol, también con el contenido en las redes sociales, y eso fue lo que poco a poco me fue abriendo las puertas. Hubo gente de clubes que se fijó en mi trabajo, algunos de los contactos con los que había trabajado también me dio la oportunidad de colaborar con otros clubes. Entonces, bueno, fue un poco un proceso, pero sí que desde que empecé a realizar informes hasta que he podido más o menos vivir de ello han pasado unos 2-3 años. Sane Silveira me manda una pregunta muy interesante, que es ¿hasta qué punto se puede definir cuán bueno es un jugador, teniendo en cuenta que cada liga tiene su ritmo, sus tendencias, sus diferencias de riqueza táctica? Bueno, pues al final yo creo que es un poco eso que comentas en el paréntesis. El contexto lo marca todo y creo que es la vara de medir de cada futbolista. Hay que analizar al jugador, sus características, sus pros, sus contras, pero para darte una respuesta válida creo que la mejor manera de definir es exponerle al mayor nivel, a las competiciones más grandes que existen, tanto por presión como por nivel de futbolistas, como por repercusión mediática. Al final, los jugadores que rinden a un nivel muy alto en Champions League, en mundiales, en Eurocopas, en Copa América, son los que más se puede definir cuál es su nivel, porque es el nivel más elevado. Luego, en cuanto a los jugadores de nivel medio, pues bueno, yo creo que el lugar en el que se encuentran, en el equipo, la liga, al final termina definiendo un poco su nivel, porque en el mercado de fichajes, en cuanto al tema del scout, secretarías técnicas, yo creo que se suele acertar bastante con los niveles de los jugadores, y un poco la liga y el equipo también es lo que termina de definir, además de las cualidades individuales de cada jugador, cuál es su verdadero nivel. Javier García pregunta: ¿por qué crees que en clubes top de España como Atlético, Real Madrid o Barcelona se está apostando menos por la cantera en la actualidad, a diferencia de otros clubes como Paris Saint-Germain, Arsenal, City, etcétera, donde salen más talentos al primer equipo? Bueno, yo estoy de acuerdo a medias con esta afirmación, porque sí que es verdad que los equipos que nombras están llegando más jugadores al primer equipo, pero creo que hay que diferenciar un poco entre contextos. Creo que es muy complicado que lleguen muchos jugadores al primer equipo de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, porque aunque todos los que nombras son élite del fútbol europeo, creo que Barcelona y Real Madrid están todavía un escalón más por encima. Creo que a ningún equipo en el mundo se les exige más que a estos dos, y entonces creo que también hay que tener en cuenta el nivel de los futbolistas. Al final, en el Real Madrid y Barcelona, para dar la talla hay que ser futbolista de muchísimo nivel, y no es fácil que surjan ese tipo de jugadores año tras año en las canteras de los equipos españoles, y eso que creo que son las que mejor trabajan el fútbol base del mundo. No hay más que ver cómo compiten Real Madrid y Barcelona en todas las categorías inferiores en sus competiciones. El Atlético de Madrid en categoría juvenil en los últimos años la está rompiendo. Y en cambio creo que, por ejemplo, Arsenal es un equipo que tiene más fácil sacar jugadores porque su techo ha bajado bastante, entonces es más fácil que esos jugadores puedan tener un contexto favorable para poder equivocarse, para poder rendir. Paris Saint-Germain en la liga francesa, con la plantilla que tiene, se puede permitir el lujo de sacar 3 o 4 canteranos que, además de que sean muy buenos, también tienen ese espacio, porque en la liga francesa quizá el nivel sea un poquito más bajo. Espero que no se me enfade Andrés Onrubia, pero sí que se pueden permitir el lujo de tener esos jugadores en el primer equipo y con bastantes partidos. Creo que Real Madrid y Barcelona trabajan muy bien la cantera, pero no siempre salen jugadores del nivel de Iniesta, de Xavi, de Raúl, de Guti. Entonces no podemos exigirles a Real Madrid y Barcelona competir por todo con jugadores que a lo mejor no van a dar la talla. Y eso que estamos viendo, que en esas canteras además salen jugadores siempre top, porque para el resto de equipos de primera división, incluso de países europeos, son jugadores muy útiles, pero jugar en el Real Madrid y Barcelona eso exige otra cosa. Se viene pregunta salseante. Diego Químico pregunta: ¿el VAR es un invento que nació para objetivizar las decisiones arbitrales y tener un fútbol más justo? En la práctica hemos visto que no es así. ¿Debe reinventarse para que sea justo las decisiones que se toman, tanto cuando se puede consultar como para la decisión de la jugada? A ver, yo tengo que decir primero de todo que soy muy
probar, creo que el VAR era necesario para terminar con muchas injusticias en el fútbol. Y de hecho tenemos el ejemplo que yo siempre que la gente critica al VAR, piensa que no funciona bien, yo pongo el ejemplo del Mundial. Si recordamos el Mundial 2018, creo que el funcionamiento fue absolutamente perfecto, muy rápido, sin polémicas. Creo que también eso se debe un poco a que, salvo España, y España cayó muy rápido, pues los equipos nos daban un poco igual, entonces no había lugar a esa polémica que se suele generar. Pero yo creo que el VAR está funcionando en general bastante bien y creo que no es un problema de VAR, sino más bien de reglamento y de interpretación. Al final, sobre todo, creo que te refieres al tema de las manos, hay mucha diversidad de opiniones, al final el reglamento es uno, pero el que lo interpreta son 30 árbitros diferentes y cada árbitro lo puede interpretar de una forma diferente. Entonces creo que lo que habría que hacer sería unificar ese criterio, cada vez se va aunando más. Por ejemplo, este año tenemos la norma de que todas las manos en ataque son mano, siempre que puedan influir en una jugada que termine en gol. Y creo que el problema son las manos defensivas, así que yo creo que la vía para mejorar en este asunto y que poco a poco vayamos terminando con esas polémicas y para terminar también con las conspiraciones, creo que lo mejor sería unificar el tema con las manos. Yo personalmente haría exactamente lo mismo, cualquier mano dentro del área de un defensa pitaría penalti, porque al final creo que es la única manera de que no exista esa polémica tan grande que tenemos semana tras semana, que si la mano está en posición natural, que si no, que si está pegada pero el codo está fuera del prisma del cuerpo. Entonces yo creo que va un poco más por tocar un poco el reglamento y la interpretación de los árbitros que el propio VAR, que yo en mi caso, salvo algún error puntual que sí que se ha dado de no revisar alguna jugada, creo que funciona perfecto y que es un invento maravilloso para el fútbol. Leandro desde YouTube me pregunta por Estevao William, de la cantera de Cruzeiro. Tengo que reconocer que no le conocía para nada, he tenido que ver unos cuantos vídeos en YouTube y me ha sorprendido cuando he visto que era un niño. He visto un vídeo de hace 2 años que tenía creo que 11 o 12, o sea que ahora mismo tendrá 12 o 13. Y a ver, pues siempre con este tipo de jugadores, bueno, para el que no lo haya visto, es un jugador de esto que estamos acostumbrados a ver de vez en cuando, que técnicamente es buenísimo, que jugando entre niños domina, se va fácilmente de 5 o 6 jugadores, acaba la jugada, mete un pase filtrado. Con este tipo de jugadores, este tipo de apariciones tan jóvenes, hay que tener mucho cuidado porque al final no dejan de ser niños y hay que ver cómo van creciendo, cómo van evolucionando tanto física como mentalmente en el conocimiento del juego. Entonces, bueno, pues decirte que el chico ahora mismo tiene una pinta brutal porque es súper dominador en el fútbol de su categoría, pero hay que tener paciencia y ir viendo poco a poco cómo evoluciona. Marcos G. Rayado pregunta, ¿qué opinas de Marcos G. Rayado? Es un crack. Os dejo por aquí arriba su canal, muy recomendado, no por la parte visual, que vais a ver que es un poco dejado en ese sentido, pero sí por su contenido. Creo que siempre tiene opiniones muy interesantes, opiniones propias, no influenciadas por los demás, siempre con un mensaje interesante, con contenido. Creo que además sus viajes a los campos del fútbol asturiano, su conocimiento sobre el fútbol femenino es siempre bien recibido y creo que es un tío muy auténtico y sobre todo muy original y que nada, a ver si nos volvemos a ver pronto y grabamos algo juntos. Hasta aquí este preguntas y respuestas, espero que os haya gustado este formato de vídeo que hacía mucho que no teníamos en el canal. Si tenéis más preguntas después de ver el vídeo podéis dejarlas como siempre en los comentarios, que yo encantado las respondo y debatimos. Agradecer que hayáis estado una vez más al otro lado de la pantalla y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.